pie de la Sociedad del Pediatric Review, le mandé un artículo de varias de las patologías. No voy a hablar más para que el doctor Martínez Conde nos ilustre, pues, con sus conocimientos, por favor. Bueno, buenas noches. Eh, eh, muchas para presentarles a ustedes este tema tan interesante y que particular en cuanto a la definición del término displasia del desarrollo de la cadera. Todas las revisiones bibliográficas que hago la definen, pero al final todas llegan a una conclusión, que es que este problema abarca anomalías de la articulación coxofemoral, del epífisis y del acetábulo, las cuales no se desarrollan. Y este proceso o esta alteración en su desarrollo puede pasar en el momento en que el feto se está desarrollando o en cualquier momento postnatal hasta que el niño inicie la marcha. La prevalencia es de 1 a 2 por 1000 nacidos vivos en poblaciones no examinadas y de 5 a 30 en poblaciones examinadas. La incidencia es de 1 a 34 casos por 1000 nacimientos. El término de lujación congénita fue impuesto por el doctor Dupuytren en el año 1832, pero fue abolido y se cambió por del desarrollo, ya que no todos los niños nacían con las caderas lujadas. Entonces ese término no aplicaba, porque el espectro que involucra la patología es muy amplio y es evolutivo y no ocurre necesariamente en el momento que nace el niño. Es importante recalcar que es la patología de cadera más común en ortopedia pediátrica. Por eso tenemos que pensar en ella, porque si no pensamos en ella, no la vamos a diagnosticar. Del 1,7 al 17 por 1000 recién nacidos vivos van a presentar una cadera inestable, luxable, las cuales el 60% se estabilizan a las 2 o 3 semanas y el 88% es estable a los 2 meses. De 1 a 1,5 por 1000 recién nacidos, a los 12 meses tendrá una displasia del desarrollo de la cadera. La incidencia es más frecuente en el sexo femenino y en la raza blanca. En la raza negra y en los asiáticos es extremadamente raro. Se desconoce por qué. El peor pronóstico lo tienen los pacientes del sexo masculino. El 80% de las displasias del desarrollo de la cadera son unilaterales y el 60% del lado izquierdo. En mi revisión leí que un grupo de investigadores explica de mayor frecuencia del lado izquierdo se deba a la presentación cefálica occipital anterior izquierda del recién nacido, en el cual la cadera del lado izquierdo se recuesta de la columna vertebral, aduciéndola e impidiendo poder abducirla durante el último trimestre del embarazo. Eso es solo una teoría, eso no me llamó mucho la atención. Ella representa causa del 29% de los reemplazos articulares en los pacientes mayores de 60 años. Es que estamos ante un problema de salud pública. Es importante el diagnóstico de la displasia del desarrollo de cadera para evitar o disminuir el número de reemplazos. Ella tenemos dos tipos, la típica y la atípica o teratológica. La típica nos representan el 98% de los casos, son fetal o prenatal, perinatal o postnatal.
Y la típica, pues el 2%, generalmente asociada a displasias esqueléticas, artrogriposis, mielodisplasia y sangre. Gracias a Dios que es la menos frecuente porque es muy difícil de tratar. Ahora, en la radiografía a mano izquierda vemos una displasia del desarrollo de la cadera típica y al lado derecho una displasia, una luxación atípica, una displasia de la cadera. La epífisis parece una lanza, son erectas. Eh, este bebé, pues lamentablemente falleció, nos llegó al Hospital San Juan de Dios hace muchos años y no se pudo hacer nada. Una radiografía de cómo tenía su columna, genesia sacra. Hay unos factores de riesgo que es importantísimo tomar en cuenta para pensar en este problema. Primogénito, sexo femenino, antecedentes familiares, presentación podálica, oligoidramnio, hiperlaxitud articular. En Estados Unidos, la Academia Americana de Cirujanos Ortopedistas no recomienda la ecografía de rutina en todos los pacientes recién nacidos, solamente en los pacientes que tienen 3 factores de riesgo: primogénito, sexo femenino y presentación podálica. Ahí la indicación de una ecografía de cadera es absoluta. Este paciente me lo refirió el doctor Pedro Páez Camargo hace aproximadamente 23 años. Nació en la Policlínica Metropolitana con un piecito equinovaro. Los pacientes con pies equinovaro congénito tienen un 10% de probabilidades de tener una displasia independientemente de si el paciente tiene alguna maniobra de Barlow o Ortolani positiva. Hay una teoría hormonal que habla de por qué es más frecuente progesterona y relaxina, que hacen que la pelvis se relaje y pueda condicionar una hiperlaxitud, favoreciendo una displasia de la cadera. Ella ya les explico. Esto es un método de estudio transversal. Se utilizó un cuestionario para evaluar el conocimiento sobre displasia del desarrollo de la cadera dentro de los que participaban. En el grupo estuvieron 8 cirujanos ortopedistas, 7 pediatras, 10 residentes de pediatría, 8 residentes de ortopedia y 146 estudiantes de medicina del quinto y sexto año. ¿Cuál fue el resultado? El 81,1% de los participantes refirieron nunca haber realizado un diagnóstico de displasia del desarrollo de la cadera en su vida profesional o académica. Solo un ortopedista manifestó que había diagnosticado 10 o más casos. 7,5% de los participantes manifestaron que nunca sobre el tema. Entre los pediatras, este valor fue del 33,3%. Y el 20,9% de los encuestados desconocía la. Eso es un trabajo que nos envía un mensaje sumamente preocupante y sobre el cual tenemos que abocarnos a el diagnóstico, historia clínica, un examen físico minucioso, como le explicaba a mi profesor, el doctor Rafael Godoy. Maniobra de Ortolani y maniobra de Barlow son unos exámenes indispensables en la evaluación de la cadera del niño.
El ortolani no habla de una cadera alujada, reductible, y el de Barlow no habla de una cadera que está reducida y es luxante. Este examen no tiene validez después de los 3 meses de edad porque es difícil conseguirlo. La ecografía de cadera, generalmente hay trabajos que hablan que hasta los 4 meses, otros dicen hasta los 6 meses. Particularmente yo lo utilizo hasta los 4 meses porque es difícil a veces para el paciente poder realizar controles ecográficos como cada 2 semanas o cada 3 semanas. Entonces a veces pues es más fácil a la edad de 4 o 5 meses un estudio radiográfico con unas buenas mediciones. Radiografía, 2 proyecciones de frente y de la de von Rosen, generalmente para pacientes mayores de 4 o 6 meses. El test de Barlow, importantísimo. Cadera reducida pero inestable. Se aduce la cadera y se da una tracción al fémur y sentimos un clic, generalmente que nos habla de una cadera inestable. La maniobra de Ortolani, pues evidentemente no dice que la cadera está lujada, se siente el club, que es la entrada al abducir la cadera. Entonces, es una cadera lujada, pero reductible. Paciente de 3 años de edad, está en el hospital, llevada a la consulta por su abuela, porque notaba que su nieta cojeaba. Un miembro más corto, el miembro del lado derecho, flexionando la rodilla, vemos que una rodilla sobresale a la otra, entonces se llama signo de Galeazzi positivo. Al abducir la cadera, pues encontramos retracción de los aductores propios de los pacientes con displasia evolutiva, de la displasia del desarrollo. La radiografía, pues, nos habla de una cadera subluxa con un índice acetabular de 32 grados. Los pliegues. Llega mucho a la consulta pacientes referidos por el pediatra por asimetría del pliegue o asimetría de los pliegues en la región glútea o de la región inguinal. Pues quiero que sepan que solo aparecen un 12% de la displasia del desarrollo de la cadera. Este bebé, los pliegues eran totalmente simétricos. Me percaté, no se ve muy bien el detalle, pero son simétricos y el niño tiene una displasia bilateral de cadera, con la cadera del lado derecho lujada y los pliegues son simétricos. Así que no tiene mucho, es valedero, más no importante y primordial la simetría del pliegue en el diagnóstico de la displasia. Hiperlordosis lumbar, paciente con todos sus rangos articulares funcionales, pero con hiperlordosis y una marcha de Ana o de Pato. Cuando se les realiza el estudio radiográfico, conseguimos una lujación inveterada de cadera muy alta. Y estos pacientes generalmente no tienen dolor. Los miembros son simétricos, no hay Galeazzi positivo, y esto es un dolor de cabeza para el ortopedista. La ecografía de cadera es el método de elección en pacientes menores de 6 meses. Permite estudiar con precisión todos los componentes cartilaginosos, fibrocartilaginosos, del acetábulo, del fémur. El 60-70% del labrum fibrocartilaginoso no es óseo. Las radiografías no nos sirven en esta primera etapa de vida del bebé. Tiene una sensibilidad y una especificidad de casi el 97%. Hay que entender que no todas las displasias del desarrollo de la cadera son estables con maniobras clínicas. Por eso debemos tener en cuenta siempre la ecografía. El método de Graf es relevante para el diagnóstico de la displasia del desarrollo porque nos permite clasificarla y poder establecer el tratamiento. Generalmente hay muchas medidas cuando uno revisa en la parte ecográfica, ecografía dinámica, ecografía estática, eco bidimensional, eco tridimensional.
establecer, porque uno como ortopedista, la conducta que va a tomar va a depender de lo que me diga a mí ese médico radiólogo. Por eso es que el paciente debe ser referido a un médico que tenga mucha experiencia en el diagnóstico de la patología de cadera por ecografía. Hay una clasificación y modificaciones. El método de Graf la clasifica en 4 tipos. Tipo 1, caderas inmaduras. Tipo 2A, caderas fisiológicamente inmaduras. Tipo 2B y 2C, caderas displásicas. Y tipo 3 y 4, caderas luxales. Esta ecografía determina unos grados, unos ángulos llamados alfa y beta, que hablan de la profundidad del acetábulo, sobre el índice acetabular con el ilíaco. Pues evidentemente que de este tema podría hablar mucho más un médico radiólogo que yo como ortopedista. La radiología, muy fundamental, 2 proyecciones, proyección de frente y proyección de von Rosen. Hay una línea que que pasa por el cartílago trirradiado, una línea horizontal. Hay una línea vertical que corta el borde externo del acetábulo y una línea oblicua que pasa por el acetábulo, que es la que va a definir el índice acetabular. En el niño debe ser menor de 30 grados. A medida que en los primeros meses ya va bajando por encima de 30 grados, ya hablamos de una displasia evolutiva de la cadena. Son las 2 proyecciones que utilizamos para estudiarla desde el punto de vista radiológico. La radiología nos permite clasificar el tipo de displasia evolutiva y clasificación de Down, quizás una de las más utilizadas es la clasificación de Tunis, la cual muchos autores la modifican, pero que nos tratan de establecer si la cadera, qué tan lujada o subluxa o alta está la cadera, para poder establecer el tratamiento. En el tipo 3, pues evidentemente en la clasificación de Túnez, tipo 4, conseguimos una cadera que está por encima del acetábulo. El Instituto Internacional de Displasia de Cadera estableció una nueva clasificación en el 2019 porque, no, esto fue publicado anteriormente, pero en el 2019 se hizo una revisión de esta clasificación. Y cuando no se ve el epífisis, la clasificación de Túnez no tiene relevancia. Entonces esa nueva clasificación toma en cuenta en la metáfisis. No importa que el epífisis no esté presente. Y esos ángulos nos permiten a nosotros establecer el grado de severidad. Tratamiento. Todas estas preguntas me las tuve. ¿Qué tipo de displasia de cadera tratar? ¿Cuándo iniciar el tratamiento? ¿Cuánto tiempo debo tratarla? ¿Cuál es el mejor uso de las imágenes? ¿Cómo monitorizar a los pacientes durante el tratamiento con aparatos ortopédicos? ¿Cuándo suspendo el tratamiento y cómo manejar las complicaciones? La Academia Americana de Cirujanos Ortopedistas pues estableció unos parámetros y criterios y el manejo de la displasia evolutiva de la cadera, pero en realidad que no son no muy bien en la toma de conducta para los diferentes casos. Aquí tenemos un algoritmo sobre un esquema de cómo tratarlo. En el caso del neonato, con una subluxación o dislocación de cadera, una ortesis, vamos a hablar de la férula de Pavlik, es una subluxación en la cual la cadera se reduce, la ortesis sería la indicación. Si la cadera está lujada y es reductible, podemos utilizar una ortesis. Ya vamos a hablar de los tipos de ortesis. Si no es reductible, pues evidentemente el recurso sería una reducción cerrada en quirófano y posiblemente a lo mejor liberar los aductores si están tensos. De 6 meses a 2 años, si la cadera es reductible, una reducción cerrada; si es irreductible, una reducción abierta.
Menores de un año puede ser un abordaje medial, mayores de un año un abordaje anterolateral. Pacientes mayores de 2 años que no los queremos, con una lujación de cadera, pues una reducción abierta, con un acortamiento femoral y una osteotomía pélvica. El uso del doble o triple pañal, pues en realidad no hay ningún trabajo que hable de su eficacia. La férula de Fresca, una férula abductora con muchas complicaciones, se ha asociado a un alto índice de necrosis vascular al uso de ella. El arnés de von Rosen, menos severo que el de Fresca, es un recurso para mantener las caderas reducidas en pacientes generalmente por debajo de 6 meses. Pero la férula ideal para el tratamiento de la displasia evolutiva de la cadera es el arnés de Pavlik. Es lo que se está utilizando en todo el mundo, en Estados Unidos, en todos los países desarrollados. No hay. Permite que la cadera mantenga un rango de flexión entre 30 y 60 grados, las rodillas en 90 grados y disminuye el riesgo de una necrosis vascular o, o una lesión del nervio crural. Entre los 6 y 12 meses, la artrografía, la tenotomía de aductores y psoas, la reducción cruenta y espica de yeso entre 6 y 12 meses es posiblemente la indicación. Pero cada caso es particular y aquí hay que tomar en cuenta mucho la curva de aprendizaje del especialista y cuál es la mejor decisión. Cadera del lado derecho, lujada. La artrografía es un recurso importante para nosotros poder tomar la conducta y poder realizar una reducción cruenta con un resultado favorable. Aquí el índice acetabular está en 42 grados, pero este paciente tiene una plasticidad biológica con un gran poder de regeneración a los 6 meses de edad, que fue la edad que se operó. Cadera derecha luxada, la izquierda con 45 grados de índice, la izquierda se realizó una reducción cruenta. Aquí lo tenemos, hay una hipoplasia del núcleo, sigue el índice acetabular displásico. Habrá que observar cuál es la evolución. Me perdió de la consulta cuando estaba en el Hospital San Juan de Dios. Otro caso, donde vemos la cadera del lado derecho luxada. Ellas es una displasia bilateral, se operaron ambas caderas, pero las caderas mantienen un ángulo cérvico diaficiario muy aumentado. Entonces, este paciente es lo que llaman displasia residual, un nuevo término que se está utilizando, y este paciente tuvo que ser reintervenido realizando osteotomías acetabulares y femorales. Otro caso, aquí con una artrografía, se le realizó una osteotomía varizante y derrotadora, lográndose centrar, porque el objetivo del tratamiento es la contención, la reducción, que la epífisis femoral descanse en el fondo del acetábulo. Nosotros no quisiéramos llevar a los pacientes a estos procedimientos tan cruentos, porque todas estas cirugías tienen complicaciones, morbilidad, y el riesgo de una necrosis vascular lo vemos con más frecuencia de la que se vemos en las publicaciones. Para finalizar, quisiera dejar este mensaje. El tratamiento ideal de la displasia de cadera no solo busca corregir una articulación, sino restaurar la libertad de movimiento y la calidad de vida, permitiendo a cada paciente caminar hacia un futuro saludable y activo. Muchas gracias. Doctor Mariconde, ¿me oyen? ¿Se oye? Sí, se oye, Sí, Rafael. doctor. De Adelante. Ah, sí, verdad que perfecto, doctor. Sí, sí. Sí. usted tuvo una puntualidad tanto para darnos la conferencia como para cumplir con el tiempo, ¿no? Yo, hay algo que debo recordar, que con el doctor Reynosa hace 4, 5, 6 años que estábamos en el hospital universitario con la hija mía, con Geraldine, que está en Australia ahora, hicimos un trabajo con 300 o 400 niñitos prematuros allá durante 2 años. Y nunca olvido que presentamos un trabajo con los marsupiales que nos llamaron a la Sociedad de Pediatría. El doctor Unides Urbina lo llamó una señora angustiada
porque le decía que los marsupiales podían condicionar una luxación congénita de cadera, lo cual no era cierto. Y el doctor Reynosa de una manera muy sabia lo dijo, bueno, lo que pasa es que en Londres a los niñitos lo ponen como unos tabaquitos y hay más posibilidades de que se le luje la cadera a un niñito cuando lo colocan con un pañal cerrado, o a diferencia que ustedes ven la gran cantidad de madres que tienen a sus niñitos, no solamente los prematuros, sino desde que se empezó a utilizar el marsupial